Bien, queremos abrir nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, cuando usted lo tenga, me dice amén. Leemos la palabra del Señor como está escrita. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Levante su Biblia y diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida, y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Quiero pedirles toda reverencia, hermanos que están afuera, que no tienen mayor cosa que hacer, por favor, éntrense. Queremos oír la palabra del Señor, porque de esta manera es que aprendemos, cuando aprendemos a oír. Quiero hablarles esta noche del tema aprovechando el llamado de Dios. Amén. Dice el tema: aprovechando el llamado de Dios. Alguien decía que alcanzar el éxito en la vida no es tan difícil, aunque lleva su trabajo, pero llegar a la cumbre de tus metas no es tan difícil, sino lo que cuesta es mantenerse ahí, mantenerse en éxito. Yo siempre he pensado que ganar dinero muchas veces no es el problema. ¿Sabe qué cuesta? Aprender a administrar el dinero. Por eso es que tenemos mucha gente que ha ganado un montón de plata, ¿sí o no? Han ganado dinero a morir, pero hoy están pelados, sin nothing en el banco, sin nothing en la bolsa, porque cuesta administrar el dinero, ¿sí o no? Ahora, la vida espiritual no hace la diferencia. Aceptar a Cristo, venir al altar, entregarse al Señor, no cuesta tanto. Un momento de juego, un momento de unción, un mensaje bien predicado, bien enseñado, redarguye el corazón de la gente, convence de pecado. Hay una unción que le toca y es revestido de la presencia de Dios cuando la persona acepta a Cristo, ¿sí o no? Y es cuando se abre entonces la etapa de lo que le llamamos nosotros como cristianos, o la Biblia le llama el tiempo del primer amor. ¿Cuántos han vivido eso? Donde lo más importante en tu vida es Dios. ¿Alaban al Señor?
donde todo lo que hacemos lo hacemos con el deseo de agradar a Dios. No hay nada más importante en nuestra vida que Dios. Nos gozamos en los cultos. Nos encanta leer la Biblia. Nos gusta orar. Nos gusta ayunar. Aprendemos a ofrendar. Aprendemos a diezmar. Menos aménes, pero. Y el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nuestra vida. Vienen problemas, los superamos. Vienen obstáculos, los superamos. Tenemos paciencia, trabajamos, tenemos amor. Estamos en un glamour espiritual. A su nombre. Pero ¿qué cuesta? Cuesta mucho mantenerse. De repente las prioridades comienzan a cambiar y a desviarse. De repente se pierde el interés de la relación de lo espiritual y nos empezamos a quedarnos vacíos, y si fuera poco empezamos a vivir una vida de perseverancia más por el hábito de perseverar que por el amor a Dios. Y de repente nos queda una mala historia, que a mí antes el Señor me usaba, yo hablaba lenguas, usted. El Señor me usaba, yo oraba por los enfermos, sanaba. Oraba por los endemoniados, eran liberados. Evangelizaba. ¿Usted conoce gente así? Que solo vive de los recuerdos, como Dios lo usaba antes, la usaba, viceversa. Y el punto es, ¿y ahora? Y como decimos los gabachos, ¿y today what happened? Ese era el problema de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, de hecho, Éfeso significa deseada. Era una iglesia que cuando el evangelio llegó a la ciudad de Éfeso, la congregación empezó a crecer y a crecer y a crecer, y la gloria de Dios se manifestaba en la congregación. Había gozo, había alegría. La gente llegaba, sanaba, eran liberados, eran transformados. Había gozo en la iglesia, gozo en la familia. La gloria de Dios se manifestaba. Fue una iglesia que, wow, creció en todas las áreas. Creció en membresía, creció en poder, hermanos, en dones del Espíritu Santo. Creció económicamente, una iglesia poderosa. El glamour del primer amor. ¿Alaban al Señor? Porque yo siempre he creído que el evangelio, las 4 puntas del evangelio son salvación. ¿Entiendes eso? Número 2, sanidad. Número 3, liberación. Número 4, prosperidad. ¿Entiendes? Créamelo, que una persona que esté bajo la unción de Dios va a sanar a los enfermos, va a liberar endemoniados, va a salvar almas, y la bendición de Dios lo va a seguir. A su nombre. Cuando la iglesia se ve prosperada, la iglesia, hermanos, está en el juego de Dios, la gloria de Dios. La gente llegaba a la iglesia de Éfeso a ver el glamour espiritual tremendo. Las familias bendecidas, se convertían los borrachos, se convertían los drogadictos, se convertían las prostitutas, se convertían los religiosos, y Dios empezó a bendecir las familias, la iglesia misma. Pero a medida que fue creciendo, entonces la iglesia empezó a salirse del Cairo de Dios y entró al crono. ¿Qué es salirse del Cairo? Es dejar de hacer las cosas cuando Dios manda y como Dios manda. Entrar al crono. ¿Qué es el crono? Es el tiempo del hombre. Es hacer las cosas a mi tiempo, a mi manera, bajo un reloj.
¿Sí me entienden? Si me queda tiempo lo hago. Si me queda tiempo lo digo. Si me queda tiempo, ese es el crono. Cuando primero es mi yo y después es Dios. El Cairo de Dios es cuando primero es Dios y después lo mío. Primero la iglesia, primero los cultos, primero Dios en mi vida. Dios toma el primer lugar. Dale un aplauso al Señor, a su nombre. A tal grado que Dios es primero. Antes que mis padres es Dios. Antes que mi esposa es Dios. Antes que mi esposo es Dios. Antes que mi familia es Dios. Antes que mi trabajo es Dios. Antes que mi negocio es Dios. Ese es el Cairo de Dios. Darle un aplauso al Señor. Y cuando uno está en ese tiempo del Cairo de Dios, dígame si no, pero hay tiempo para todo. Hay voluntad para todo. Hay amor para todo. Usted viene al culto, viene temprano y se va tarde del culto y le alcanza todo. Se goza. Usted viene, ofrenda, diezma, canta, toca. Todo lo hace con un glamour espiritual. Pero ¿qué sucede cuando yo me salgo del Cairo de Dios y entro en el crono? Entonces yo empiezo a hacer las cosas si me queda tiempo, si me sobra diezmo, si me sobra ofrendo. Si tengo tiempo, llego temprano. Me voy temprano porque no tengo tiempo. Los niños tienen que ir a la escuela mañana. Tengo que trabajar mañana. Todo empieza a tomar el primer lugar. Si me queda tiempo y si me sobra. Servimos, predicamos si nos queda tiempo. ¿Alaban al Señor? La iglesia de Éfeso comienza a aparecer esos síntomas. Entonces, en ese momento, miren lo lindo de Dios, ahí aparece Dios interviniendo. Porque les voy a decir algo, Dios nos está observando cada paso que damos. Y cuando Dios mira que te vas a ir al despeñadero, dice: ¡ay, momento! Aquí estoy yo. ¿Sabe qué hace Dios con la iglesia de Éfeso? Cuando Dios ve que la iglesia de Éfeso empieza a menguar su vida espiritual, entonces aparece la intervención divina de Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios misericordioso, un Dios que no parte con la primera, un Dios que siempre nos da primera y segundas oportunidades. A su nombre. Entonces le dice Dios a la iglesia, y empieza, hermanos, tremendamente. En el verso 2 dice: yo conozco tus obras. Mire cómo empieza el Señor. Porque algo, mire, lo maravilloso de Dios es que Él se toma su tiempo para resaltar lo bueno que hacemos. Porque le voy a decir algo: Dios no es como nosotros, que se olvida de lo que hacemos, de los favores que nos hacen. ¿Alguna vez a usted le han hecho un favor? Y esa gente a la que le hizo un favor ni le habla a usted hoy. Dios no es así. Dios, cada vez que usted hace algo para Dios, Dios se lo premia. Y eso se llama el encomio de Dios a la iglesia de Éfeso. Diga conmigo: encomio. La palabra encomio es un conjunto de palabras que alaban, exaltan, ya sea a una ciudad, a una familia, a una persona, a una congregación. ¿Alaban a Dios? Y Dios comienza diciéndole: Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, porque Dios está consciente de cada cosa que nosotros hacemos. Aunque el pastor no la valore, aunque los hermanos no la valoren, Dios sabe valorar lo que hacemos para Él. Bendito sea su nombre, a su nombre. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea, la iglesia de Éfeso, cuando estaba en el glamour espiritual y la gloria de Dios fluía sobre la iglesia, la gente no se juntaba con la gente pecadora. ¿Me entiende eso?
Ellos marcaban la diferencia. Pero sigue diciendo, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia que tenía discernimiento. Y luego dice, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Era una iglesia que había sido sufrida. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Mire cuántas cosas el Señor está resaltando de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque una iglesia que está fluyendo en el poder de Dios, el Espíritu Santo le da la fuerza, le da la sabiduría, le da la paciencia, le da discernimiento, le da el temor de Dios. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Le da la paciencia para soportar las pruebas, le da la sabiduría, el dominio propio ante las tentaciones. Mire, cuando usted anda fluyendo en el Espíritu, usted podrá ver cada tentación ahí. Usted dice, te reprendo en el nombre de Jesús y vámonos para adelante, ¿sí o no? Pero cuando ya se sale del Cairo y entra en el Cronos en el nombre del Señor, Señor, ¿me estoy explicando? Por eso la iglesia había sufrido, había tenido paciencia y había aprendido a soportar a los malos, porque fluía en el poder de Dios. Fluía en la gloria de Dios. Mire, hermano, y cuando usted está fluyendo en la gloria de Dios, en el poder de Dios, lo que usted más desea es presencia de Dios. Agradar a Dios, a su nombre. Y empieza entonces la gente no solo a tener dominio propio, sino que también, hermanos, Dios bendice al que camina en temor de Dios. Ahora, ¿qué sucede? De repente la iglesia empezó a perder aquel amor a Dios. Ellos trabajaban por amor a su nombre, pero ya no por amor a Dios. ¿Entiende eso? Es como que usted iba con alguien solo por los papeles nada más, pero no hay un amor conyugal. Vivo con él porque me mantiene. Vivo con ella porque me cocina, porque me plancha, porque me cuida el bebé o porque me paga la mitad de la renta. Pero ya no se vive por amor. ¿Alaban a Dios? Y eso empezó a pasar en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que perseveraba, que servía, que trabajaba. Pero ¿qué sucede? Perdieron, número uno, el temor a Dios. Porque para que el amor, eso sucede hasta entre una pareja. Cuando uno se casa, ¿cómo se casa uno? Enamorado. Uno lo que menos quiere es ofender a la pareja, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo primero que se pierde? Antes de perderse el amor, se pierde el respeto. Lo primero que se pierde en la pareja es el respeto. Lo segundo, se pierde el temor. ¿Qué me importa? ¿Me entiende? Y ahí empieza a perderse la responsabilidad. Y de repente empiezan a perderse los billetes de 100, hermano. Empieza a perderse los principios morales y espirituales. Y todo eso comienza a debilitar el amor, hasta que se pierde el amor y se empieza a vivir solo por conveniencia. Es cuando la pareja duermen juntos, pero ya no hay deseo. Se tiene hasta relaciones íntimas solo por necesidad sexual, pero no por amor. Eso pasa en las parejas. Hoy no vinieron. Pero hay muchas parejas que tienen relaciones sexuales solo por deseo de tener relaciones. Pero hay aquel glamour, aquellas palabras bonitas, aquello maravilloso que tiene que haber en una pareja. A su nombre. Así estaba la iglesia de Éfeso cuando aparece el Señor. Y el Señor le dice, ¿saben qué? Vengo a hablar con ustedes. Yo conozco las obras que ustedes hacen. Miren Dios cómo es de maravilloso.
Conozco la paciencia que han tenido. Conozco que han sufrido, que han probado a los malos, a los mentirosos y wow. Pero tengo algo contra ustedes. Vamos entonces ahí al siguiente versículo, a su nombre. En el verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, verso 4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué significa dejar el primer amor? Has perdido el temor a Dios. Has perdido el respeto a Dios. Has perdido la reverencia a Dios. Has perdido el cuidado de su presencia. Y lindo Dios, cuando Dios interviene. Y le dice en el verso 5, eso me gusta. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabe qué le está diciendo Dios en otras palabras? Acuérdate dónde estabas, cómo yo te usaba, dónde yo te puse, cómo te bendije, cómo me manifestaba yo en tu vida. Acuérdate el glamour espiritual, la relación, cuando tú me amabas, cuando tú me tenías temor, cuando me tenías respeto. Acuérdate cómo yo te usaba, cómo la gente te admiraba, cómo venían a ti. Que la gente venía a ver qué pasaba en la iglesia de Éfeso. Wow, toda la gente estaba prosperando, las familias estaban cambiando, la gloria de Dios fluía. Pero hoy de repente se perdió eso. Y empezó a vivir una vida espiritual rutinaria. Profesionales, pero vacíos. ¿Alaban a Dios? Y eso pasa en todas las ramas. Tanto en el que canta, como el que toca, como el que sirve, y también el que no sirve. De repente nos quedamos tocando la guitarra o el bajo profesionalmente, pero vacíos. Tocando la batería, el piano profesionalmente, pero vacíos. Cantamos, pero vacíos. Danzamos, pero vacíos. Predicamos, pero vacíos. Nos volvemos profesionales, pero estamos vacíos. Hemos perdido el primer amor. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre. Pero ahí aparece Dios. Dios dice, acuérdate cómo yo te tenía y hasta dónde has caído. Alaban a Dios. Yo creo que Dios está hablando con mucha tristeza, pero con mucha ilusión. ¿Alguna vez usted ha dado un consejo lleno de tristeza, pero lleno de optimismo y de ilusión? Cuando usted le dice a su hija, a su hijo o a su esposo, le dice, mira mi hijo, yo sé que este negocio no fue mal, pero vamos a salir adelante. Yo sé que tú puedes. Yo sé que nos vamos a levantar. Vamos a poner otro negocio. Vamos a vender, qué sé yo, en que sea agua pura, pero de que salimos adelante, salimos adelante. Está triste por un lado, porque hubo una pérdida, pero está optimista por el otro lado. Le digo algo, así estaba Dios. Tengo esto contra ti. Mira esto, qué bonito las sillas, cómo yo te usaba, pero ahora te has quedado vacía. Acuérdate de dónde has caído y has dejado tu primer amor. En otras palabras, Dios le está diciendo, me has dejado de amar. Has dejado de tenerme en primer lugar en tu vida. ¿Está triste Dios? Está triste. Ahora dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque es lo que Dios le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Dos cosas Dios le pide a la iglesia de Éfeso. Yo vengo hoy, dice Dios, a decirte que te arrepientas. Arrepiéntete, pero demuéstrame que estás arrepentida. Quiero ver obras
de un genuino arrepentimiento. O sea, Dios está diciendo, no quiero que me digas que te arrepentiste, pero sigues igual. Porque arrepentimiento es dar un giro a 180 grados, 90 grados. Esto es arrepentimiento. Voy caminando para allá. Arrepiéntate. Arrepentimiento no es no es desviarme. Arrepentimiento es dar la vuelta y regresar de donde Dios me tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús, a su nombre. Ahora, lo que me preocupa es que Dios le dice: y haz las primeras obras, pues si no, vendré. ¿Cuándo? Vendré pronto a ti. O sea, no te voy a dar mucho tiempo. Quiero ver obras de arrepentimiento. Voy a venir pronto a ti. Y si no veo obras de arrepentimiento, si no veo un cambio, entonces voy a tomar acción. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y sabe qué le está diciendo Dios? Si no veo obras de arrepentimiento genuinas en tu vida, voy a hacer Icabod. Voy a apartar mi gloria de tu vida. ¿Y sabe qué significa Icabod? La gloria de Dios se ha ido. Porque Dios no puede estar donde lo ignoran o donde no lo quieren. ¿Me explico? O dígame, ¿usted le gusta estar donde lo ignoran? ¿Verdad que no? ¿Cómo se siente usted? Usted llega, buenos días, buenos días. Oh, hermano, Cris. Oh, sí, oh. Espéreme ahí, te salgo. Sí. Y usted se queda esperando. Como a las 2 horas. Oh, hermano Cris ya se fue de regreso para su casa. A nadie de nosotros nos gusta estar donde no nos toman en cuenta. Le digo algo, Dios es igual. ¿Alaban al Señor? Si no muestras obras genuinas de arrepentimiento, voy a venir rápido, pronto a ti nuevamente. Entonces voy a apartar mi gloria de tu vida. ¿Y qué es apartar la gloria de Dios de nuestra vida? Dejar ir la gloria de Dios de nuestra vida por falta de arrepentimiento es la peor ignorancia que la iglesia puede tener. Porque con su presencia se va su unción. Con su presencia, con su unción se va la bendición. ¿Me entiende eso? Y si se va la bendición y se va la unción, se va su presencia, entonces quedamos vacíos. Nos queda nada más lo profesional. Porque el baterista sigue tocando igual, pero ya no hay unción. El pianista sigue tocando igual, pero ya no hay unción. Quedó profesional, pero ya no hay unción. El guitarrista, pero ya no hay unción. Molesta a los que tocan. Porque lo que agrada al alma no es el sonido de los instrumentos, es la unción que fluye sobre el individuo que está tocando. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Saúl manda llamar a David, la Biblia dice, David tocaba bien el arpa. Era profesional el tipo. Pero cuando David empezaba a tocar el arpa, el demonio se iba. ¿Era por el sonido del arpa? No, era por la unción que había en David. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Yo puedo ser bueno para tocar la batería, puedo ser bueno para tocar el piano, para tocar el acordeón, el bajo, la guitarra. ¿De qué sirve ser profesional si estoy vacío? Me mosqueo espiritualmente hablando. ¿Me entiende? Y Dios dice, no oiré más tus salmonerías. Y eso es triste, cantar sabiendo que Dios no me está escuchando. Tocar sabiendo que estoy vacío. Danzar sabiendo que no estoy agradando a Dios. Cantar, predicar, qué sé yo, servir, sabiendo que no estoy agradando a Dios. ¿Alaban a Dios? Dios le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete y muéstrame obras que realmente estás arrepentida. Si no, voy a venir pronto
pronto, rápido. No te voy a dar mucho tiempo, no te voy a estar rogando. Pronto voy a venir y voy a hacer Icabod en tu vida. Voy a quitar mi presencia de ti. Ahora, yo quiero que usted entienda eso. Esto nos lleva al segundo punto. Primero dijimos el encomio de Dios a la iglesia. Número 2, el precioso llamado de Dios a la iglesia. Diga conmigo, precioso llamado. Dígame si no es un precioso llamado que Dios le está haciendo a Éfeso. Eres hermosa, sirves bien, wow, eres sufrida, paciencia. Pero hay un pequeño problema. Me has sacado del primer lugar en tu vida. Eres profesional, pero ya no lo haces por mí. Ahora dice Dios, pero ¿sabes qué? Acuérdate dónde estabas, cómo yo te usaba, cómo yo te bendije, cómo yo te abrí puertas. Fui yo. Arrepiéntete y muéstrame que estás arrepentida con obras de arrepentimiento. Porque si no voy a venir rápido a ti, entonces voy a quitar mi gloria de ti. Ahora, ¿qué sucede cuando la gloria de Dios se va? ¿A su nombre? Es algo terrible. Porque entonces inmediatamente entra el diablo a enseñorearse, ya sea de una iglesia, ya sea de una persona, de un país, de una nación, de una familia, de un individuo. Si un problema tiene Estados Unidos aquí, ahorita, en estos días, en estos años, es que sacó a Dios de las escuelas. Y no se asuste, pero van a empezar a pasar cosas terribles en Estados Unidos, porque Dios va a enjuiciar a Estados Unidos. Es más, ya está bajo juicio. ¿Alaban a Dios? Porque cuando la presencia de Dios se va, cuando Dios hace Icabod en una nación, en una iglesia, mire, una iglesia que pierde la presencia de Dios, solo se queda la rutina. Y se ve evidentemente el cambio. La gente empieza a andar toda carnal, toda mundana. Empezando con los músicos, suben todos cholos ahí. Buenos para cantar, buenos para tocar. ¿De qué sirve? Si no le estoy agradando a Dios. ¿Me entiende eso? Y cuando uno no conoce a Dios y uno no entiende esto, uno muchas veces hace cosas equivocadas creyendo que está agradando a Dios, pues lo está ofendiendo. ¿Se acuerda de Saúl? Cuando desobedeció a Dios. Él dijo, yo hice lo que Dios me mandó, ¿no? Y ese alarido de ganado que está ahí. Es que el pueblo, porque es uno de los principios que manifiesta de que estamos vacíos y hemos perdido el temor a Dios, que no reconocemos que nosotros somos los culpables. Siempre le echamos la culpa a alguien. Es que el pueblo, y Dios le dice a través de Samuel, sabes que Dios ha dicho, me arrepiento de haber bendecido a Saúl. Pero quería que lo honraran. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15, verso 30, creo que es. 1 Samuel 15, 30. Miren lo que Saúl dice. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Pare ahí. El tipo está reconociendo, porque Dios le está hablando a su corazón. Él reconoce que la regó. Pero todavía quiere que el profeta de Dios lo honre delante del pueblo y delante de Dios. Diga conmigo, así no es. No. Ahora, regresemos al tema. Cuando Dios reprende a la iglesia de Éfeso, le regala la oportunidad de que se arrepienta. Y luego le dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras de arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, voy a venir rápido otra vez y voy a apartar mi gloria de ti. ¿Alaban al Señor? Ahora, ahí es el punto, que cuando Dios se aparta de uno, dice la Biblia que cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl,
entonces vino un demonio permitido por Dios para atormentar a Saúl. Ahora dice la Biblia que Dios le dice, mire lo que dice en el verso, esto me gusta a mí del Señor. En el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, yo necesito que tú entiendas esto, le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque mire, si algo Dios sabe es que si nosotros nos quedamos sin la presencia de Dios, estamos en alto riesgo. El cristiano está en alto riesgo, porque cuando la presencia de Dios se aparta de mí, entonces hace presencia. ¿Quién cree? El enemigo. Y el enemigo empieza a robarnos la paz. Lo primero que se pierde es la paz. Luego, después de la paz se pierde la salud. Después de la salud se pierden las finanzas. Después de las finanzas se pierde la familia. Y luego, por último, se pierde la conciencia. Y qué triste cuando se pierde la conciencia. Es cuando ya no te redarguye la palabra. Dios te llena de orgullo. Es cuando entonces la palabra de Dios te arde, te ofende, te lastima. Ya no te edifica. Porque se cauterizó la conciencia. ¿Alaban al Señor? Entonces Dios dice, pero si te arrepientes, te tengo una buena noticia. Yo te voy a dar a comer del árbol de la vida. ¿Sabe qué significa eso? Yo voy a volver a manifestar mi gloria sobre ti, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tu vida espiritual. Dale un aplauso más grande al Señor. Amén. Amén. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Ven, iglesia, ven, levántate y humíllate. ¿Y sabe por qué Dios interviene? Porque cuando el orgullo se apodera del corazón, por más que te hablen en chino y en griego, no entiendes, porque el corazón se endurece. Entonces Dios dice, ven pronto. Porque les voy a decir algo, muchas veces nosotros no queremos humillarnos ante Dios. Muchas veces nosotros apostamos con nuestro capricho, con nuestro orgullo. Sabemos que necesitamos ir a la iglesia, sabemos que necesitamos orar más, sabemos que necesitamos agarrar wifi espiritual. Pero ya el corazón y la conciencia ya se puso orgullosa, ya se puso cauterizada, y empiezan a pasar días y días donde que lo único que nos hace llorar es el resentimiento y la culpa, menos la presencia de Dios. Y Dios dice, ven, te estoy llamando con lazos de amor. Termino diciéndoles, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿En qué nivel está mi vida espiritual con Dios? ¿Me he vuelto un profesional? ¿O realmente la presencia de Dios está en mi vida? Póngase de pie. Dios es un Dios de oportunidad.